Continuamos nuestro estudio en el libro de Apocalipsis y ahora veremos la segunda parte del capítulo 13. Yo he titulado a este estudio El falso profeta y la marca de la bestia 666. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18 y lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Y dice así. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este capítulo, Juan narra los detalles de la abominación desoladora, ese evento que va a ocurrir en los días previos y posteriores a la mitad de esos 7 años. La transformación del anticristo de un líder político mundial a un Dios. ¿Cómo pasa de ser admirado a ser adorado ciegamente por el mundo? Es parte del plan de Satanás para construir una Trinidad alternativa, una Trinidad diabólica que exalta el poder del diablo y de su simiente. Juan narra el misterio de iniquidad que está en proceso de ejecución. Y el último componente de ese misterio está por hacer su aparición, el falso profeta, que hará las veces de Espíritu Santo en esa parodia de Trinidad. Servilmente va a guiar al mundo entero a adorar a la bestia y al dragón. Y para ello usará el poder de Satanás y la ceguera espiritual humana. Y aunque el plan de Satanás parece tener éxito, su final está muy cerca, a 3 años y medio. Dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. No hay consenso total de qué significa la tierra, de donde sale esta bestia. Es muy probable que este profeta, entre comillas, salga de la tierra de Israel. Por lo tanto, sea un judío apóstata. También muchos piensan que podría ser que salga del terreno religioso dominante. De esas dos posibilidades, yo me inclino más por la primera, que sería un judío, un israelita apóstata, porque en la Biblia muchas veces se asocia la tierra con Israel. En lo que sí hay certeza es que las dos bestias, la del mar y la de la tierra, no son ángeles caídos, no son demonios que han tomado una forma humana, sino son seres humanos especialmente preparados y enviados por Satanás. Continúa el versículo 11, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Su poder, representado por dos cuernos, será muy inferior al poder del anticristo. Su aspecto será inofensivo, como de un cordero, y contrasta con su discurso diabólico. Mateo 7:15 dice claramente, guardaos de los falsos profetas, como este, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia está ahí. Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia
en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es evidente la dependencia encadenada. Satanás le da poder y autoridad al anticristo y éste lo da al falso profeta. Estos dos no tienen poder en sí mismos, sino una autoridad que es delegada. El propósito de este profeta, entre comillas, es guiar toda la adoración hacia el anticristo, que crezca esa nueva forma de religión que tiene al anticristo por Dios. Hará énfasis en la resurrección divina, entre comillas, que experimentará el anticristo. Así, Satanás logrará finalmente recibir algo que él soñaba, adoración divina. Segunda Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y veamos qué nos dice la Biblia. ¿Cómo podemos nosotros reconocer si alguien realmente es un profeta verdadero o es un profeta falso? ¿Cuáles son esos elementos que lo distinguen y no dejan lugar a duda? Para eso tenemos que ir a Deuteronomio capítulo 18, versículos 21 y 22 y dice, ¿cómo reconoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. ¿A qué nos está llamando? A discernir. Discernir. No tenemos por qué creer todo lo que escuchamos. No importa si lo escuchamos en una iglesia o de una persona muy reconocida. Tenemos que discernir. Ese es el mandato. Vamos a Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 3, y que dice, cuando se levantare en medio de ti profeta y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aquí hay algo muy importante. No es suficiente con que alguien profetice algo, haga algún milagro, haga alguna señal. Eso no es garantía. No es garantía. ¿Cuál es el punto central? ¿A dónde me están empujando? ¿A dónde me están enviando? Si me están enviando a adorar a un Cristo que no es el que la Biblia nos muestra, entonces eso no es de Dios. Primera Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad, sed jueces, juzgad, evaluad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que filtrar lo que escuchamos antes de permitir que llegue a nuestro corazón. Pablo lo advertía, hablando proféticamente en su momento, cuando le escribía a los hermanos de la iglesia que estaba en Tesalónica. El anticristo y su sistema aparecerán cuando la iglesia haya sido raptada. Cuando nosotros que vivimos en esta era de la iglesia ya no estemos, porque el rapto ya sucedió, entonces vendrá todo esto que estamos viendo. Una condición excluyente similar se dio entre, por ejemplo, Matusalén, un personaje del inicio de la historia humana, que vivió 969 años, es el que más vivió, entre él y el diluvio. El nombre Matusalén significa cuando muera, vendrá. Era un nombre que en sí encerraba una profecía. ¿Y qué sucedió? Tan pronto murió Matusalén, vino el diluvio, similar a lo que va a ocurrir con el rapto. Tan pronto ocurra el rapto, vendrá la semana 70. Dice segunda Tesalonicenses 2, 3 al 8. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El versículo 13 dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ya hemos sido advertidos, lo que acabamos de leer, que serán señales y prodigios mentirosos. Aunque parecen impresionantes, no significa que sean omnipotentes. Esos personajes no son omnipotentes. ¿Qué propósito tuvieron, por ejemplo, los milagros de Jesús durante su ministerio? Validarlo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Y no solo eso, validar también su mensaje. Justo ese será el propósito de los milagros mentirosos de esa Trinidad. Validar su mensaje y usurpar el lugar de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Recordemos que en ese periodo los dos testigos estarán en simultáneo predicando en Jerusalén y no los podrán matar. Y su ministerio coincidirá con un anticristo endiosado y con su falso profeta promoviendo una falsa religión. Sus señales mentirosas buscarán rivalizar con las señales de los dos testigos. Mateo 24:24 dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y acá detengámonos un instante para ver este tema de qué es la Santa Trinidad, a la que van a estar tratando de emular o de replicar esta Trinidad diabólica. Primero, hay un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas. Los tres son lo mismo. Son el único Dios verdadero. Pero los tres no son el mismo, porque son tres personas distinguibles, con tareas diferentes. La Biblia nos revela a la Trinidad en muchos textos trinitarios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, podemos leer, yo los invito a ustedes a buscar estos textos, en Isaías 61:1, en Juan 14:16 y 17, en Juan 14:26, en Juan 15:26, en Mateo 3, versículos 16 y 17, Mateo 28:19. Todos son textos trinitarios. Y tenemos que tener muy claro, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Esa fue creada por Tertuliano en el siglo II, pero eso no significa que el concepto de Trinidad no esté impregnado en toda la Biblia. Cuando hablamos de la Trinidad, no estamos hablando de algo absurdo. Sí es un misterio, es algo que rebasa la capacidad nuestra de comprensión, pero no es algo absurdo. Que nosotros no lo comprendamos no lo convierte en algo absurdo. Simplemente para nosotros es un misterio no revelado. Pues justamente esta Trinidad que nos muestra la Biblia es la que va a querer sustituir Satanás con su propia versión de Trinidad. Y entonces tenemos que hablar de esa Trinidad diabólica, parecida, porque sabe que va a haber mucha gente que conozca la Biblia y va a querer ver algo similar a lo que la Biblia muestra, y él lo va a presentar. Es una versión engañosa y maliciosa. Es una falsificación del verdadero Dios, con Satanás, ese querubín caído,
va a funcionar como el Padre, el anticristo, el que está en contra de Cristo, el que trata de sustituir a Cristo. Esa falsificación va a ser la que va a tomar el lugar, según ellos, según Satanás, del Hijo de Dios. Y luego el falso profeta, ese personaje que estamos viendo justamente en esta segunda parte del capítulo 13, es ese tipo de insulto al Espíritu Santo, que es el falso profeta, va a ser la tercera persona de esa Trinidad. Ninguno de los tres es Dios, pero los tres sí son lo mismo. ¿Por qué? Porque son impostores los tres, mentirosos los tres, siguiendo un plan diabólico. Fácilmente van a engañar a una humanidad que odia a Dios. La Biblia nos revela y nos advierte sobre esa futura falsa Trinidad para que estemos enterados. Sin embargo, les vuelvo a recordar, la iglesia no va a formar parte del grupo que va a enfrentar esa situación, porque el rapto está entre nosotros y la semana 70. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aunque el engaño en ese tiempo va a ser masivo, ese engaño no logrará engañar, valga la redundancia, a los salvos de ese momento. Ellos, los salvos, no solo tendrán clara la verdad, sino que estarán incluso dispuestos a morir por la verdad. En ese tiempo será necesario que los salvos sean totalmente definidos, y lo vamos a ver más adelante. Con moradores de la tierra se refiere a la gran multitud de incrédulos, aquellos que verán al anticristo como su Mesías y a Satanás como su Dios. Ellos sí comprarán la versión de esa falsa Trinidad. Ellos seguirán ciegamente el engaño del anticristo y el engaño de su falso profeta. Pero Dios ha puesto límites que no puede rebasar esa Trinidad diabólica. El falso profeta ordena que se construya un ídolo que será objeto de culto, algo grande, majestuoso, acorde al poder y autoridad del anticristo ya declarado como Dios, y que les recuerde a todos los incrédulos en una forma visual la cicatriz que tiene el anticristo, esa señal de que recibió una herida de muerte y fue sanado milagrosamente. Y todo eso será un montaje para engañar a quienes, a los incautos que han decidido en su corazón seguir al anticristo, seguir a Satanás y no seguir a Cristo. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Dios le permitirá la capacidad para infundir aliento, entre comillas, a ese ídolo. Aunque no será como lo que Dios hizo cuando infundió aliento, por ejemplo, en Adán. Cuando formó a Adán, lo hizo del polvo de la tierra y luego le infundió aliento. Y esa figura hecha con el polvo de la tierra cobró vida. No será así. Pues esa capacidad de dar vida a algo creado con materia prima inerte solo la tiene Dios. Y esa capacidad no es delegable a ningún ser humano, como lo será el anticristo o el falso profeta. Para el mundo será un acto asombroso y que va a confirmar la autoridad de ese falso profeta. Con la tecnología actual, no sería nada improbable que esa gran imagen sea un robot androide. Y esto nos recuerda claramente la escena de la imagen erigida por el rey Nabucodonosor, donde, so pena de muerte, exigía a todo el mundo postrarse y adorarla. En casos así, se pone a prueba si lo que dices creer es real o es simplemente religiosidad.
Dice Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice el versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esta Trinidad diabólica no promoverá el ateísmo. Todo lo contrario, lo que promueve es una radicalización. No va a tolerar ningún sistema religioso fuera de la adoración al anticristo. Ni siquiera va a tolerar a los ateos. Incluso va a forzar a todo aquel que tenga una religiosidad tradicional, tibia, lo va a forzar a definirse. ¿Cuál va a ser la definición? Entregarse irreversiblemente a Satanás como un adorador de la bestia o ser declarado enemigo a muerte del anticristo y de su sistema religioso. Esa es la bifurcación, esa es la decisión a la que va a forzar el falso profeta. Muchos han dicho, yo voy a creer hasta ver que el rapto sea realmente algo verdadero. Pero viendo esto, sinceramente, no saben lo que dicen y tampoco saben a lo que se atienen. Si hoy está siendo difícil vivir bajo los principios y valores que Cristo quiere, ni siquiera podemos imaginar lo que sufrirán los salvos de ese tiempo. Ni su posición social, ni económica, ni étnica los va a salvar de la persecución. Esa marca es una burda imitación del sello del Espíritu Santo que recibe todo aquel que pone su confianza en Cristo. Dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El sello de la bestia será el prerequisito para toda actividad comercial. Sean empresarios, sean comerciantes, sean emprendedores, sean personas individuales, amas de casa, no podrán comprar ni vender absolutamente nada en esos 3,5 años si no tienen esa marca. Ni siquiera en los mercados, en las plazas, se va a poder comprar o vender nada sin esa marca. Aún viendo los hambrientos, sedientos o enfermos, ninguno se va a arriesgar a venderles nada si no tienen la marca. Ningún seguidor sellado por el falso profeta tendrá misericordia de esas personas que estén sufriendo. Todos los incrédulos que inicialmente podrían rechazar la marca van a terminar permitiéndola y pidiéndola, pues su fuerza no va a venir de Dios. Su fuerza para rechazar inicialmente esa marca va a venir de su odio a toda forma de autoridad. Aunque es difícil discernir exactamente en qué consiste ese sello futuro, que quizás utilice tecnología actual como la inteligencia artificial o el reconocimiento facial, no lo sabemos, es muy fácil entender las consecuencias prácticas para quien lo rechace. Sin embargo, aceptar esa marca voluntariamente va a llevar irremediablemente a la condenación eterna. ¿Qué dice el versículo 18? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hay demasiado debate, demasiada controversia y se ha especulado muchísimo sobre este texto. Yo personalmente creo que quien viva en ese tiempo, en la semana 70, va a entender mucho mejor que nosotros lo que significa este versículo. El mismo contexto en que esté viviendo les va a permitir discernirlo con facilidad, pero nosotros no estamos en ese contexto. Somos nosotros quienes tenemos dificultad, porque no es nuestra época, no es nuestro momento. Y lo digo porque se ha especulado mucho
sobre este número apocalíptico. El 666 será un número sexagesimal, será un número decimal, será un número simbólico, un enigma codificado o un acrónimo convertido en números de las letras iniciales de un nombre. Es mucho lo que se ha hablado. El falso profeta forzará a todos a una decisión con implicaciones eternas. De esa decisión, cada uno será consciente y será personalmente responsable. Y para que uno pueda ser responsable, uno debe saber lo que está decidiendo. Así que todos en ese tiempo, no importa su escolaridad, su nivel intelectual, todos van a entender claramente qué significa esa marca, qué es lo que están a punto de hacer. Y eso descarta que ese número sea algo que muy pocos logren descifrar. No puede ser así. Por lo tanto, es un enigma para nosotros, pero no lo será para ellos, quienes vivan en esos 7 años, y especialmente para los que lleguen a la mitad, sobreviven hasta la mitad y vivan la última parte de ese periodo. Resumamos lo que hemos aprendido acerca del falso profeta. Primero, el falso profeta será un ser humano, al igual que el anticristo, pero que tendrá una misión diabólica específica. Muy probablemente sea un judío apóstata o alguien de ascendencia israelita. Actuará con poder satánico y con autoridad delegada por el anticristo. Su misión será liderar una religión centrada en la adoración al anticristo. Con milagros buscará ser reconocido como el profeta Elías que ha resucitado. Eso es lo que va a buscar. Forzará a todos a definir su posición y tomar una decisión. Y aquí lo más importante es que esa decisión va a ser irreversible. Para sellar esa decisión, aplicará una marca en la mano o en la frente, que no sabemos exactamente cómo será, pero ellos, los que vivan en esa época, sí lo van a saber. Es posible que al inicio algunos incrédulos rehúsen aceptar esa marca, pero finalmente todo incrédulo será sellado. Y el sello será un distintivo entre salvos y no salvos. Los salvos, por su parte, al no ser sellados, sufrirán la ira del falso profeta, la ira del anticristo, la ira de Satanás. El bloqueo comercial a los no sellados será su herramienta coercitiva. Si eres salvo, tranquilo, no vas a pasar por ese tiempo, porque el rapto será antes. Y todos los salvos de la era de la iglesia iremos con Cristo en ese rapto. Pero si aún no eres salvo y viene el rapto y te quedas, entonces te va a tocar vivir esto. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás tomando ese riesgo? Oremos. Señor, te damos gracias porque todo esto lo revelas, no porque nosotros lo vayamos a vivir, pero lo revelas para que nosotros sintamos esa urgencia de hablarle de Cristo a todos aquellos que aún no te conocen. Tenemos el mandato de ser luz y sal en esta tierra y de ser creíbles a la hora de hablar en base a un carácter que muestre que tú nos has transformado. Ayúdanos, Señor, a hacer esa misión como tú quieres que la hagamos y oramos en el nombre de Cristo. Amén.